Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Como ven, aquí está Diana, que es experta en el método Silva, y vamos a empezar con la primera pregunta. Diana, dinos qué es el método Silva. Sí, con mucho gusto, Marta. El método Silva es una metodología educativa que nos enseña a manejar los niveles de estrés, pero también a descubrir las enormes capacidades que tenemos los seres humanos para triunfar en la vida. Y cuando yo te hablo de triunfar, te estoy hablando de mantenernos en buena salud, de tener buenas relaciones, de tener una buena memoria para hacer un buen trabajo, en general de mejorar en todo aquello en lo que hacemos, nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Yo creo, Diana, que este método nos va a servir a todos los que vengamos al seminario, porque como veo, es como un sistema integral donde nos ayuda en todos los aspectos. ¿Nos puedes explicar a ti en forma personal cómo te ha ayudado a ti o a tu familia el aplicar el método Silva? En todo sentido. En primer lugar, a través del método Silva, yo aprendí a calmarme, aprendí a pensar con mayor claridad, aprendí a manejarme mejor en mi vida profesional, a ser más creativa, a ser más intuitiva en aquellas cosas en las que yo me involucro. Pero creo que sobre todo es el hecho de poder uno mantener su vida en buena salud y el hecho de poder relacionarse en una forma armoniosa, tanto con la familia, que es el núcleo más importante que tiene uno a su alrededor, como la gente con la que uno está involucrada. Para mí eso es de gran importancia. Sin decir, sin mencionar hasta ahora que también en mi trabajo, en nuestro trabajo, nosotros trabajamos mucho en lo que son inversiones en bienes raíces. Entonces, el campo intuitivo nos ayudó muchísimo en todo lo que estuvimos haciendo hasta que vino la crisis en bienes raíces, que decidimos ya retirarnos de eso, ¿verdad? Para hacer otras cosas. Qué interesante todo, Diana. Oye, ¿nos pudieras hablar un poquito sobre cómo es que utilizaron ustedes el método Silva en sus hijos cuando eran niños? Porque creo que eso es una parte importante que la gente debería oír. ¿Cómo le puede ayudar el método Silva a los niños? Bueno, los jóvenes, y yo siempre lo recomiendo, sobre todo basado en mi experiencia personal con los hijos, ellos aprendieron a relajarse antes de hacer sus tareas para poder enfocarse mejor y trabajar con mucho más claridad en aquello que tenían que hacer. Para mí eso era fundamental, porque como te decía antes, vivimos en Bolivia a una gran altura, 10.000 pies sobre el nivel del mar. Entonces, especialmente recién llegados, nos daba mucho sueño y los niños que hacían mucha actividad física se cansaban fácilmente y se quedaban dormidos sobre sus tareas. Entonces no terminaban las tareas. Entonces todo eso afectaba en su escuela. Pero cuando ellos comenzaron a relajarse antes de hacer sus tareas, todo fue diferente. Y no solamente fue la relajación, sino que sus actitudes también cambiaron. Wow, es como si con el método se enfocan en su mente y de ahí es un sistema integral que viene hacia abajo para sentirse mejor. Y sobre todo los niños, ¿no? Que a una temprana edad ellos puedan descubrir las enormes capacidades que llevan consigo para tener éxito en su escuela, en su universidad, donde quiera que ellos estén desarrollándose. Esta parte del método me encanta, Diana, porque entonces los niños, al estar enfocados en sus estudios, en la forma en que estudian, en el momento que van a hacer sus exámenes, pues se van a sentir mejor con ellos mismos y la autoestima va a mejorar muchísimo en ellos. Claro, ¿verdad? Porque la autoestima es parte fundamental del método Silva, es enseñar a la gente cómo poder enseñar, sobre todo a los muchachos, el valor que ellos tienen, que aprendan a descubrirse, que aprendan a encontrar todas las capacidades que ellos tienen para poder salir adelante, sobre todo en un ambiente donde el bullying se ha convertido en algo
permanente y que está afectando la vida de tantos jóvenes. El hecho de tener una autoestima fuerte es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Diana, yo creo que con la experiencia que tuviste con tus niños fue por eso que crearon los programas de transformación para la autoestima de los niños, ¿verdad? Explícanos un poquito eso. Sí, y eso fue fundamental para mí como cuando posteriormente me convertí en instructora para descubrir que es una forma de poder ayudar a nuestros niños a triunfar en la vida. Recientemente, el año pasado, nosotros tuvimos una familia entera que fue a tomar el curso del método Silva y fue admirable la participación del más joven de todos, que apenas tenía 8 años. Ese muchachito fue capaz de hacer preguntas que ni los adultos hacían y uno podía ver cómo poco a poco él estaba ganando esa autoestima. Y ahora su madre me comenta cómo ellos trabajan diariamente las técnicas del método Silva, que les está ayudando a todos en la familia, y yo me imagino que ese muchachito va a ser un triunfador en la vida. Diana, desde tu experiencia, explícanos un poco cómo el método Silva también podría ayudar en el lado laboral, en las empresas, con esos empleados que quieren superarse y que quieren tener un mejor rendimiento en la empresa donde trabajan. Mira, esto es una pregunta muy interesante porque nosotros tenemos muchos empleadores, dueños de pequeños negocios, grandes negocios, que se han dado cuenta de los beneficios del método Silva para trabajar sus empresas y tener una mayor producción, un mejor reembolso de sus inversiones. Te voy a contar, por ejemplo, en Brasil, la Fiat, la compañía que hace carros Fiat Brasil, esta gente antes de tener sus reuniones de junta directiva, ellos se relajan. Y una cosa que vale la pena mencionar aquí, que no hemos hablado de eso, es el hecho de que Método Silva es una organización que enseña a la gente a manejar los niveles de estrés. Entonces, ¿qué pasa con la gente que participa en esto? Que hacen una relajación corta donde se relajan y pueden pensar con mayor claridad. Entonces ellos son capaces de tomar mejores decisiones, son mucho más creativos en la producción de ideas, su capacidad intuitiva funciona mucho mejor y como consecuencia mejoran en la producción. Te decía de la Fiat Brasil, ellos hacen eso. Antes de una reunión de junta directiva, ellos hacen una pequeña relajación o meditación y entonces cuando ya terminan, ellos pueden discutir y al final hacen otra relajación para sentar la información de lo que ellos han estado discutiendo. Aquí en Estados Unidos tenemos otro ejemplo de una empresa muy exitosa que se llama, a lo mejor tú la conoces allá, se llama Green Mountain Coffee. Es café de esos que venden en copitas, entonces, y también café molido para el uso de la casa. El dueño de la compañía es una persona que se graduó del método Silva y vio todas las posibilidades que él como empresario tenía aplicando las técnicas del método Silva a su empresa. Bueno, con decirte que posteriormente, en la medida que la empresa crecía, que el señor, él ya no podía estar dedicado a eso porque tenía que atender todo lo que era la empresa, él mandó a la persona encargada de recursos humanos a capacitarse como instructora. Y esta persona es la que se encarga de dar entrenamiento de cómo manejar los niveles de estrés, de cómo trabajar todas las técnicas del método Silva dentro de la empresa. Y tú vas ahora a los supermercados y nosotros como graduados Silva que conocemos esta historia, nos sentimos muy orgullosos de ver en los estantes de los supermercados
cómo los productos de Green Mountain Coffee han crecido y se han vuelto parte del consumo popular de la familia. Diana, tú como acompañante de este método Silva ya en varios pacientes que tienes, me imagino que es de tener ya muchos, ¿cuáles son las técnicas que más has usado y que les han servido a la gente? ¿Cuál es la que más la gente llega a solicitar? Mira, yo prácticamente he usado todas las técnicas del método Silva y todas me han resultado de gran éxito. Te voy a mencionar, por ejemplo, en los estudiantes. Nosotros tenemos técnicas específicas de estudio que le permiten a los jóvenes que están estudiando enfocarse mejor y poder recordar la información que ellos han estudiado, sobre todo cuando tienen examen. Porque una de las cosas que hacen los muchachos muchas veces para estudiar es tomar café. Y el café es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que la información que ellos están estudiando no se almacena en el cerebro en la forma que debería ser para poder utilizarla al día siguiente cuando ellos tienen un examen. Entonces, hemos conocido historias de éxito de estudiantes que ellos estudian bajando la frecuencia cerebral, porque cuando nosotros estamos con un cerebro que está, digamos, nervioso, estresado, entonces el cerebro está trabajando con una frecuencia mucho más alta. Y Eso es lo que hace el café. exacto, exacto. Entonces lo que hace la técnica es bajar la frecuencia cerebral a una frecuencia adecuada que nosotros le llamamos alfa, no solo nosotros, científicamente se le denomina alfa. Entonces ellos estudian en alfa y de esa manera ellos pueden tener acceso a la información en cualquier momento. O sea, en el momento del examen, la información está ahí para que ellos puedan utilizarla y tener éxito en el examen. Tenemos técnicas de todo tipo, tenemos técnicas para la gente que está en el área de ventas, tenemos técnicas para la gente que quiere mejorar su autoestima, para personas que quieren mejorar en forma general, digamos, una relación familiar que está quebrantada. Entonces, todas esas técnicas que son exitosas no solamente para el que las está haciendo, sino también para el entorno en el que está funcionando la persona. Diana, me gustaría mucho platicar acerca de un tema que es donde se basa, creo yo, mucha parte de lo que no nos deja avanzar y es, por ejemplo, estamos indecisos de tomar ciertas decisiones, estamos por la vida como que no sabemos para dónde ir y todo viene mucho del miedo. ¿Nos puedes hablar un poco acerca del Mira, miedo? el miedo es una de los grandes enemigos que tenemos todos. Y muchas veces los miedos son miedos imaginarios. Entonces, esos nos retienen en nuestro desarrollo. Porque si tú tienes miedo de cruzar una calle, cuando ves un camión que viene, eso es un miedo justificado, ¿no? Y es un miedo que pasa. Pero un miedo imaginario es aquel que está deteriorando tu capacidad de triunfar en la vida. Hay gente que uno le puede ver toda la capacidad que tiene y yo muchas veces he tratado de ayudar a gente así, pero el miedo de la gente es tal que no lo deja salir, lo tiene amarrado prácticamente. Entonces puede estar llena de talentos la persona y no es capaz de salir adelante por lo mismo. También en los miedos es cómo estamos nosotros reforzando los miedos. Los reforzamos a veces con la forma en que hablamos y sobre todo en la forma en que pensamos. Entonces, tenemos que cambiar en el fondo nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar para poder salir adelante muchas veces de lugares o de trabajos que no nos están ayudando a crecer y más bien estamos perdiendo toda nuestra capacidad para salir adelante. Entonces el miedo es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho porque tenemos mucha gente que nos dice, fíjense que tenía esta oferta de trabajo, pero tenía tanto miedo de ir a hacer algo nuevo que preferí no aceptar. Entonces
ahí no solamente es el miedo donde nosotros le ayudamos a vencerlo, sino también a desarrollar esa intuición que es la que le va a llevar a la persona a tomar mejores decisiones. Entonces, es un trabajo no solamente físico, sino también un trabajo mental. Tenemos que reprogramar la información que le hemos dado al cerebro. Y una cosa que vale la pena que la gente sepa es, el cerebro cree todo lo que tú le dices. Tú le puedes estar llenando de fantasías, de mentiras, y el cerebro te lo va a creer. Entonces tenemos que reprogramarlo para que crea en las cosas buenas que nosotros podemos hacer y los talentos que tenemos para dar en aquello en lo que estamos involucrados. Y así como nos programamos negativamente para este tipo de cosas, también nos programamos negativamente para enfermarnos. Muchas veces estamos diciendo, ya viene la primavera, voy a ir al supermercado, a la farmacia a comprar las medicinas porque ya me va a dar la alergia. Nosotros tenemos 20 años de vivir aquí y jamás hemos tenido una alergia por el polen, ¿no? Pero es la forma en que uno está hablando, ese diálogo interno también que uno lleva, uno tiene que cuidarlo, porque así es como envenenamos nuestros pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado. En el método Silva, porque somos humanos y se nos sale alguna cosa, alguna expresión o un pensamiento, ¿verdad? Que no debería estar en ese momento. Entonces usamos el cancelado, porque estamos cancelando la información que le hemos dado al cerebro para que el efecto que el cerebro tenga sea mínimo, porque cuando estamos llenando nuestro cerebro de aspectos de cosas negativas, entonces el cerebro está produciendo químicas que están relacionadas con esos pensamientos negativos. Entonces tenemos que aprender a conocer un poco mejor cómo podemos alimentar al cerebro en una forma más positiva para que produzca químicos como las endorfinas, por ejemplo, que son favorecedoras de la salud y que nos hacen sentir en mucho mejor estado de ánimo. Mira, te voy a decir, para mí, este método fue una inversión en mi vida, porque lo que yo pagué por el método lo he recuperado 1000 veces a través del éxito que he tenido en diferentes cosas de mi vida. Y sobre todo en el aspecto de sentirme feliz, de sentirme tranquila y de tener un instrumento que cuando me salgo de eso, cuando me pongo, digamos, nerviosa o estresada por una situación, el poder saber que tengo instrumentos que me ayudan a calmarme. Somos humanos, tenemos ese tipo de reacciones, pero el método Silva nos ofrece instrumentos que son valederos para poder contrarrestar el efecto de todos esos aspectos negativos. Diana, me encanta que hayas tomado esta palabra de herramienta, de utilizar el método como una herramienta, porque en realidad eso es lo que yo pretendo con este programa, con estos videos, de darle una herramienta a la gente para cuando tienen problemas, para cuando no saben qué hacer, pues ahí está, es una herramienta muy útil que la pueden utilizar. Déjame decirte una última cosa. Tenemos que darle gracias a Dios por mandarnos problemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos luchando por salir de los problemas, nos volvemos más creativos, pensamos mejor en soluciones. Y entonces eso nos mantiene nuestro cerebro activado y nos hace sentir mejor, sobre todo cuando encontramos la solución al problema. Entonces todos los problemas tienen solución, si no, no serían problemas. Mira, cuando yo tengo un problema, yo siempre le digo, Señor, gracias por mandarme estos problemas porque me vuelvo más creativa. ¿No? A veces cuesta resolver los problemas que uno tiene que enfrentar, pero ahí está la tenacidad y la capacidad que uno puede aportar para resolverlos. No sé, y Marta, cualquier otra pregunta que tengas
estamos a la orden, ¿no? Diana, solamente me resta decirte que muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta entrevista con esa información tan valiosa. Invitar a todas las personas de aquí del sur de California y de los estados que están aquí cerca de California que se vengan a ese seminario que va a estar espectacular con esta información tan importante, que vamos a tener a este invitado tan valioso como el doctor Omar Mustafa, que viene desde Brasil. Esto no se da todos los días, por favor aprovechen para que vengan. Y nada más dinos también de tu parte qué eventos tienen con ustedes allá en Washington, D.C. para que la gente también sepa acerca de ustedes qué van a tener por allá. Bueno, nuestro plan aquí es, vamos a estar ofreciendo un seminario los días 28 y 29 de abril. Entonces invitamos a la gente que nos quiera acompañar en esta primera parte del programa para que nos dé una llamadita al 703-866-4030, ¿verdad? Donde gustosamente le damos toda la información sobre el programa. Ahora déjame decirte algo sobre la oportunidad que tiene la gente ahí en Los Ángeles de tener a un instructor de la talla del doctor Omar Mustafa. Él fue nuestro instructor con el que nos iniciamos en el método Silva en 1986 y ha sido nuestro mentor desde entonces. Es excelente y la gente tiene que aprovechar el vasto conocimiento que él tiene sobre lo que es el ser humano. Entonces yo se los recomiendo altamente y ahí tienen mi teléfono si alguien quiere más detalles sobre la calidad de instructor que van a tener. Con mucho gusto, ¿verdad? Que me llamen y yo les cuento de nuestra experiencia personal. Es excelente. Ojalá que aprovechen. Yo te deseo todo lo mejor, Marta, porque estás ofreciendo un programa de muy alta calidad, sobre todo con el huésped que tienes. Diana, pues me pongo a tus órdenes aquí en California para cuando ustedes tengan algún proyecto que hacer aquí cerca, estoy a sus órdenes. Ojalá algún día los podamos tener aquí con algún seminario de esos tan importantes que ustedes tienen por allá. Y nos encantaría, Marta. Y pensamos en el futuro, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Mucho Sí. gusto en conocerte, Diana. Saludos a tu esposo Richard y seguimos en contacto. Bye. Bueno,